Habíamos dicho que un cuerpo que está girando, pues naturalmente tiende a salirse de su rotación, es decir, de su trayectoria de giro. Esa tendencia se debe a que existe una fuerza que hace que los cuerpos salgan de su rotación y a eso lo llamábamos una fuerza centrífuga. ¿Listo? Sin embargo, tiene que existir o existe otra fuerza que hace que el cuerpo se mantenga en esa trayectoria de giro y vimos varias causas que generaban esa fuerza que hacía que por el contrario el cuerpo se mantuviera en su rotación. Entonces, habíamos dicho que una de ellas podría ser una tensión, ¿sí? Si es que acaso el cuerpo que está rotando se encuentra atado a un hilo, que podría también ser una fuerza de rozamiento. Si es que estamos ante la situación de un objeto que se encuentra sobre una superficie que es la que está girando. Podríamos también tener una fuerza normal y en ese caso correspondía era que la pared, o mejor, la superficie que está girando tiene una pared que evita que el cuerpo se salga de su trayectoria de giro. Y vimos otras que pues, podemos o vamos a estar profundizando posteriormente, que podrían ser unas fuerzas gravitatorias, ¿sí? O fuerzas, por ejemplo, como una fuerza electromagnética. Y habíamos dicho que estos dos tipos de casos pues no requieren realmente de un objeto que esté realizando esa fuerza, sino que esa fuerza se realiza a través de campos, ¿ok? Entonces, en este caso, pues serán campos gravitatorios y en este caso serán campos electromagnéticos, que pueden ser solamente eléctricos o pueden ser solamente magnéticos, o pueden darse la combinación de los dos, por eso se denominan como campos electromagnéticos. Bueno, hicimos un primer ejercicio donde calculábamos la tensión de una cuerda que sostenía a una piedra que estaba girando. Hoy vamos a proponer otro problema para hacer algunos cálculos de esas fuerzas. Lo primero que tenemos que recordar es que para que el cuerpo, o sea que si nosotros tenemos un objeto que está girando, entonces vamos a tener una fuerza que hace que el cuerpo salga de su rotación y vamos a tener otra fuerza que hace que el cuerpo se mantenga en su rotación. ¿Sí? Habíamos dicho para que el cuerpo se salga de la rotación, lo que debe ocurrir es que la fuerza centrífuga debe ser mayor que la fuerza centrípeta. Centrípeta. ¿Ok? Para que se salga de su rotación. Si esta fuerza no es mayor que esta, pues sencillamente el cuerpo no se va a salir de la rotación, sino que se va a mantener en ella. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a ver la situación de un objeto que se encuentra sobre un disco y este disco está rotando. ¿Ok? Si el cuerpo se encuentra está descansando sobre el disco, entonces la fuerza que lo mantiene dentro de la rotación sería una fuerza de rozamiento. ¿Ok? Recordamos también que la fuerza centrífuga, habíamos dicho que se calculaba como masa por la velocidad al cuadrado sobre R. ¿Sí? ¿Sí era eso? ¿Ya miraron sus apuntes? Está reposado en el...
Estamos frente a la situación. Estoy diciendo la fórmula general de la fuerza centrífuga, que era igual a la masa por la velocidad al cuadrado, la velocidad tangencial, dividido entre el radio. ¿Sí tienen esa formulita o no la tienen? Sí, profe, con paréntesis. Con paréntesis, sí. Pues el paréntesis es para solamente esta expresión de acá, dado que esta era la aceleración centrípeta, ¿cierto? Bueno, entonces, lo que estamos diciendo es, o el problema lo que propone ahora es lo siguiente. Estamos diciendo sobre esta situación. Un objeto se coloca sobre un disco. Un objeto se coloca sobre un disco a, pongámosle esto, 20 centímetros de su centro de rotación. Listo. Y alcanza el disco, ¿no? Y el disco alcanza una frecuencia de, pongámosle a eso, 4 revoluciones por segundo. Determinar si el objeto se desliza sobre el disco. ¿Listo? Entonces, lo que queremos saber es si el objeto se logra mantener sobre el disco girando o si a partir de esa frecuencia ya el cuerpo está deslizándose. Volvemos a la suposición inicial y es Profe, solamente... qué pena. Dime. Es que a Ospina se le cayó el internet y que está intentando unirse otra vez. Entonces, ¿Le cayó? Lo coloque bien para que no se le caiga. Entonces, habíamos dicho que para que el objeto se logre deslizar es porque la fuerza centrífuga es mayor que la fuerza centrípeta. En ese caso, la fuerza centrípeta pues es fuerza de rozamiento. Conclusión, lo que tenemos que verificar es si la fuerza centrífuga es mayor que la fuerza de rozamiento. ¿Ok? Lo que tenemos que verificar es si la fuerza centrífuga efectivamente es mayor que la fuerza de rozamiento, que es precisamente la fuerza centrípeta que se estaría ejerciendo en ese instante. ¿Ok? Recordamos que la fuerza de rozamiento la calculamos como μ por la normal. De aquí este problema, pues tenemos que verificar cuánto sería μ. Digamos que μ va a ser igual a 0.4 y que la masa es de, pongámosle a esto, 5 kilogramos. ¿Ok? Entonces vamos a ver si con esas condiciones se logra deslizar. Es decir, ¿quién es mayor que quién? Lo que tenemos que hacer sencillamente es calcular cuáles serían esas dos fuerzas. Empezamos por la fuerza centrífuga. Sabemos que la fuerza centrífuga la vamos a calcular como la masa multiplicada por la velocidad al cuadrado sobre R. ¿Ok? Entonces la masa la conocemos, son 5 kilogramos, multiplicado por la velocidad. La velocidad tangencial no la conozco. Lo que conozco es la frecuencia. Recuerden que siempre, y esto siempre se nos va a dar, es que vamos a tener una relación secuencial de esas variables. Nosotros vamos a tener frecuencia
que se relaciona con la velocidad angular y la velocidad angular que se relaciona con la velocidad tangencial. Entonces, bueno, esta frecuencia es F minúscula, ¿no? Entonces, la frecuencia, sabemos que la velocidad angular es igual a 2 por pi por la frecuencia. ¿Ok? No sé si es suficientemente claro ahí como estoy escribiendo o necesitan que borre un poquito allá para escribir un poco más grande. Por favor, me avisan. ¿Ahí se alcanza a ver suficientemente bien? Sí. Sí. Sí, Ok. profe, estoy bien. Bueno, perfecto. Entonces, la velocidad angular sería igual a 2 por pi por la frecuencia que me dice que es de 4 revoluciones. Entonces, la velocidad angular sería 4 por 2, 8. Vamos a dejarlo expresado. Siempre vamos a preferir dejarlo expresado en términos de pi. ¿Listo? Para no escribir todos los decimales que se puedan generar. Listo, ya tenemos la velocidad angular. Con la velocidad angular... En el segundo, en la segunda W. Bueno, omega creo que. O sea, Sí, dice 2pi y hay algo, ¿es una A? por la frecuencia. Y la frecuencia de acuerdo al enunciado es de 4. Así que es un Ah, 4. ok. Listo. Y al multiplicar 4 por 2 me queda el 8, que está ahí el 8 pi. Bueno. Decíamos entonces que con la velocidad angular podemos calcular la velocidad tangencial. La velocidad tangencial, recuerden que es igual a la velocidad angular multiplicada por el radio de giro. Entonces velocidad sería igual a omega, que es 8pi, multiplicado por el radio de giro. Y aquí me dice que el radio de giro, que el objeto se encuentra a 20 centímetros de su radio de giro. ¿Ok? De su centro de rotación. Por lo tanto, el radio vale 20 centímetros, que lo pasamos a metros, y eso me quedaría 0.2. Entonces, la velocidad sería de 1,6 pi. Al multiplicar 8 por 0.2, me queda 1,6. ¿Sí estamos hasta ahí? O sea que ya tenemos el valor de la velocidad. Esto sería 1,6 pi. Esto está elevado al cuadrado, ¿cierto? Dividido entre el radio, que otra vez es de 0.2. Y con eso estamos obteniendo la velocidad, la fuerza centrífuga. Si quieren, lo seguimos dejando en términos de pi para que no tengamos tantos decimales. Aunque, no, aquí lo necesitamos porque vamos a compararlo con esto, entonces sí vamos a escribir 1.6 pi elevado al cuadrado y dividido entre 0.2. Y eso me daría de 631.65. 631,65, y en este caso serán newtons porque es una fuerza, ¿no? Y ahora vamos a calcular la fuerza de rozamiento. Para eso tenemos que recordar el planteamiento de cómo se calculan las fuerzas de rozamiento, y para ello pues vamos a colocar o hacer nuestro dibujo de cuerpo libre, nuestro diagrama de cuerpo libre, donde les recuerdo que identificamos las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Para este caso, pues el disco, digamos que esta superficie sería el disco que está en forma horizontal. Este es el centro de giro y aquí es donde está colocado el objeto. ¿Ok? De acuerdo a eso, entonces tendríamos la normal, ¿cierto? Y tendríamos nuestro peso. ¿Ok? La fuerza de rozamiento, como es una fuerza centrípeta, tendrá que estar dirigida hacia el centro de giro. Esta es nuestra fuerza de rozamiento. Lógicamente, vamos a tener la fuerza que va hacia afuera, que es la fuerza centrífuga, que fue la que calculamos inicialmente. Esta fuerza es la fuerza centrífuga
que es la que estamos señalando ahí. Por ahora vamos a calcular la fuerza de rozamiento. Recordamos que empezamos por las sumatorias verticales, entonces tendríamos que la normal menos el peso tiene que ser igual a 0 porque no hay desplazamiento en este sentido. Entonces me queda que la normal es igual al peso, que lo calculamos como masa, que vale 5, por la gravedad 9,8. Entonces la normal es de 49 newtons. ¿Sí estamos? Ahora calculamos la fuerza de rozamiento. Ya sabemos que la fuerza de rozamiento la calculamos como mu multiplicado por la normal. Entonces, coeficiente de rozamiento era de 0. ¿Qué? 0,4. 0,4 multiplicado por la normal, que dio 49. Entonces 0,4 por 49 sería 9 por 4, 36, más 3, 16, 19. Daría 19,6 newtons. Efectivamente, la fuerza de centrífuga es bastante mayor que la fuerza de rozamiento, por lo tanto, el objeto sí se está rodando o se estaría deslizando sobre el disco. ¿Sí estamos? O sea que esa fuerza nos dio, la fuerza de rozamiento es de 19,6 newton. Por lo tanto, el objeto sí se desliza de su centro de giro. ¿Ok? Segunda pregunta. ¿A qué distancia, si el objeto se está rodando, si el objeto se está deslizando, a qué distancia del centro de giro no se deslizaría? ¿A qué distancia del centro de giro no se deslizaría? Ojo, en este caso estaríamos hablando de una situación extrema, ¿sí? Es decir, existirá un punto a partir del cual el objeto empieza a deslizarse, ¿sí? Seguramente, si está a una distancia de pronto menor o de pronto mayor, entonces el objeto no se deslizaría. El asunto es, ¿será que el radio, mayor fuerza de rozamiento? ¿O será que a menor radio, mayor fuerza centrífuga o menor fuerza centrípeta? Más grande, más fuerza. Entre más grande, más fuerza. Bueno, entramos en discusión sobre eso. Resulta que si nosotros vemos la fórmula o la ecuación de fuerza centrífuga, voy a escribirla acá. La fórmula de fuerza centrífuga dice que ella es igual a la masa multiplicado por la velocidad al cuadrado sobre r. Cuando nosotros tenemos, y ojo porque esto es para discutir, no es porque sea necesariamente así. Cuando nosotros tenemos una ecuación, las variables dentro de la ecuación indican si ellas son directas o son inversamente proporcionales. Ya sabemos que cuando dos variables son directamente proporcionales es porque al aumentar una, la otra también aumenta, ¿cierto? Y al disminuir una, la otra disminuye. Eso es si son directamente proporcionales. Cuando son inversamente proporcionales, pues si una aumenta, la otra disminuye. Y si una disminuye, pues la otra aumenta. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se comportan las variables dentro de una ecuación. Esto es un concepto general, no tiene nada que ver ni con este caso ni con un caso en particular. Digamos que es una relación general. Y es, en una función o en una ecuación, nosotros tenemos distintas variables.
Por ejemplo, yo puedo tener una ecuación que tenga la forma A por B sobre C, y eso es igual a E por F sobre G. ¿Ven? Ahí tengo 6 variables distintas, A, B, C, E, F y G. ¿Listo? Tengo esas 6 variables. Resulta que las variables van a tener un comportamiento según estén multiplicando o estén dividiendo. Y según estén del mismo lado o del lado contrario de la ecuación. ¿Ok? Cuando yo tengo una fracción, pues sencillamente vamos a hablar de que existen dos niveles. El nivel del dividendo y el nivel del divisor. ¿Sí? Nivel del dividendo, que sería arriba, y el nivel del divisor, que queda abajo. ¿Sí está claro? Entonces vamos a tener dos niveles. Y además tenemos que están del mismo lado o del lado contrario. ¿Ok? Entonces, resulta que cuando las variables están del mismo lado, por ejemplo, aquí A y B están del mismo lado de la ecuación, están ambas hacia la izquierda. ¿Listo? Y están al mismo nivel. Entre A y C están del mismo lado, pero en distinto nivel. ¿Ok? Entonces tenemos, si las variables están del mismo lado, puede ser que estén en el mismo nivel o puede ser que estén de distinto nivel. ¿Ok? Eso cuando están del mismo lado. Y cuando están del lado contrario, no sé si estoy escribiendo bastante claro o está un poquito enredado como escribo. Si me dicen, yo lo coloco ahí en la pizarra para que se vea más clarito. ¿Ok? Profe, esta es como muy, o sea, como la última palabra del lado contrario. Contrario. Esta es a la punta de la pantalla. Entonces, como correrlo un poquito más hacia el centro. Uy, ¿de verdad? Yo lo veo bastante centrado. Yo también. Para mí no se sale, queda bastante espacio. No. No, ya. Entonces escribamos aquí de todas formas, lado contrario. Entonces, ¿qué variables están del lado contrario? Si seguimos hablando con respecto A está del lado contrario de E, del lado contrario de F y de G, ¿cierto? Y ellas dos están en el mismo nivel y estas dos están en nivel contrario, ¿cierto? Entonces, pueden estar al mismo nivel o pueden estar en distinto nivel. ¿Ok? Entonces, si las variables están del mismo lado y en el mismo nivel, son inversamente proporcionales. ¿Ok? Si están del mismo lado y al mismo nivel, son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que cuando B crece, cuando B aumenta, A disminuye. Eso es lo que significaría. Si están del mismo nivel, del mismo lado, perdón, y en distinto nivel, son directamente proporcionales. Quiere decir que si C disminuye, A también disminuye. ¿Está claro? ¿Cómo así, profe? ¿No estaba diciendo que si uno aumentaba el otro disminuía? A ver, estoy diciendo, mira la diferencia, estoy hablando, mismo nivel, pero mismo nivel y mismo lado. Son inversamente proporcionales. Pero mismo lado y distinto nivel son directamente proporcionales. ¿Sí? O sea, esto es esto y esto es esto. ¿Sí está claro? Pero cuando están del lado contrario, la cosa es al contrario. Cuando están del mismo nivel, son directamente proporcionales.
Y si están en distintos, Profe, son inversamente proporcionales. ¿qué si puedes aceptar a Parra que se le salió? Ya la acepté, ya la acepté. Ok. Entonces, cuando están del lado contrario y están al mismo nivel, son directamente proporcionales. Cuando están del lado contrario y en distinto nivel, son inversamente proporcionales. ¿Ok? Entonces, uno en las ecuaciones tiene que mirar eso para saber si dos variables son directas o son inversamente proporcionales. ¿Está claro? Entonces, vuelvo y repito. A y B están del mismo lado y al mismo nivel. Mismo lado y mismo nivel son inversamente proporcionales. ¿Ok? A y C están del mismo lado, pero en distinto nivel. Son directamente proporcionales. ¿Ok? Entre A y E están del lado contrario, pero al mismo nivel. Entonces son directamente proporcionales. Entre A y G están del lado contrario y en distinto nivel son inversamente proporcionales. Entre A y G son inversamente proporcionales. ¿Listo, muchachos? Esa es una relación que siempre vamos a tener, que vamos a ver en las funciones. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso, y mirando la fuerza centrífuga, aquí vemos que la fuerza centrífuga tiene esta relación. Entonces, con respecto al radio, ¿será directa o será inversamente proporcional? De acuerdo a esa ecuación, ¿cómo está? Están en distinto Inversa. lado, ¿cierto? Y en distinto nivel porque esta estaría multiplicando mientras esta está dividiendo. Lado contrario y distinto nivel, aquí me dice que son inversamente proporcionales. ¿Ok? ¿Sí estamos? Sí, profe. Hasta ahí, ojo, pues por eso les digo, hasta ahí podríamos pensar que la fuerza centrífuga y el radio son inversamente proporcionales. O sea que a mayor radio, si son inversamente proporcionales, a mayor radio, menor fuerza. Eso es lo que me estaría diciendo. ¿Sí estamos? Sí, señor. Vuelvo y repito, eso me estaría diciendo que si yo coloco el objeto más lejos, pues la fuerza estaría disminuyendo. ¿Sí? Sin embargo, aquí tenemos un pequeño problema y es precisamente la velocidad tangencial. Recuerden que la velocidad tangencial también depende del radio. ¿Por qué? Porque es que la velocidad tangencial es igual a omega por r. Si yo reemplazo esto aquí, me quedaría que la fuerza es igual a la masa multiplicada por la velocidad. Pero la velocidad es omega por r. O sea que esto sería omega por r. Como está al cuadrado, pues sería el cuadrado. Y esto sobre r. ¿Sí estamos? Si yo aplico este cuadrado a los dos términos que están adentro, entonces me quedaría que la fuerza es igual a la masa multiplicado por omega cuadrado por r cuadrado sobre r. ¿Listo? Y al simplificar, recuerden que aquí lo que me está diciendo es que hay dos r's, mientras que aquí hay una sola. Entonces la fuerza es igual a la masa por omega cuadrado, y si simplifico, quitaría una de abajo y una de las de arriba, entonces me quedaría solamente por r. ¿Sí estamos? Aquí la masa no depende del radio, así que yo no puedo hacer lo que dice aquí con la velocidad. Omega tampoco depende del radio, ella depende del ángulo que se está formando, no de qué tan grandes sean los brazos. ¿Ok? Por lo tanto, esta ecuación me está mostrando que la fuerza efectivamente está del lado contrario
del radio y además están en el mismo nivel. Por lo tanto, efectivamente, sí son directamente proporcionales. Conclusión, la fuerza es directamente proporcional del radio. Por lo tanto, a mayor distancia, mayor fuerza de rozamiento, mayor fuerza centrífuga, perdón. Eso significa que si el cuerpo se estaba deslizando, ¿sí? Yo tengo es que acercarlo para que no se pueda deslizar. ¿Listo? Entonces, no es que a mayor distancia, menor fuerza de rozamiento, sino al contrario. A menor distancia, menor fuerza centrífuga. A menor distancia, menor fuerza centrífuga. A mayor distancia, mayor fuerza centrífuga. ¿Listo? Entonces, a partir de esta ecuación, vamos a poder, con esta ecuación, entonces vamos a calcular efectivamente cuál sería el radio. Ojo, para esta situación lo que vamos a plantear es que la fuerza de rozamiento va a ser igual a la fuerza centrífuga. ¿Ok? La fuerza de rozamiento va a ser igual a la fuerza centrífuga. ¿Ok? Y esta va a ser nuestra fuerza centrífuga. Ya vimos cuánto valía nuestra fuerza de rozamiento. ¿Recuerdan que era cuánto? ¿10 y qué? Profe, esto es que tenemos un quiz y ya se acabó la clase. 19,6. Ah, bueno, entonces, pues yo les dejo la grabación de cuánto es el resultado y ustedes lo pueden mirar, ¿vale? Bueno, Ok, profe. Recuerden, Bueno, profe, la fuerza de rozamiento, por favor. ¿Cuánto nos dio la fuerza de rozamiento? 19. 19,6 newtons. 19,6 newtons. O sea que esto vale 19,6 newtons. Ay, por Dios. 19,6 newtons. Y esto va a ser igual a la fuerza centrífuga. Bueno, entonces, vuelvo y les digo, si quieren salgan, yo termino esto no se demora sino un par de minuticos y yo les dejo la grabación ya del resultado. ¿Ok? Listo, profe. Bueno, entonces, si quieren pueden ir saliendo, no hay ningún problema. Yo voy haciendo la grabación como si ustedes estuvieran aquí. Bueno, Chao, profe. Ok. chao. Veo que se quedó el señor Martín y el señor Santiago. ¿Qué pasó? ¿No están en evaluación? Profe, estábamos poniendo cuidado. Ah, ya. Listo, eso era todo lo que... Sí, profe, lo que se acababa de es hacer. que es complicado para uno entender los temas bien bien. Bueno, chicos, si tienen alguna dificultad o algo así, preguntan y miramos si es el caso, buscamos un espacio adicional, si se hace algo adicional, pero no se queden con dudas, ¿vale? Ok. Bueno, Chao, Ok, profe. profe. para su evaluación de una vez. Chao, pues. Chao, profe. Nos da una nota para que nos dejen entrar. Ah, sí, más bien.